Hola mis niños, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Espero que hayan pasado una noche muy descansadora y que hoy hayan amanecido con bastante energía, dispuestos a escuchar con la mejor actitud la clase que les traigo preparada para el día de hoy. Recuerden que es importante tener en cuenta todos los hábitos de estudio que siempre, todos los días, les recalco para que ustedes lo practiquen. Recuerden que no deben sentarse sobre las rodillas cuando ustedes estén haciendo las tareitas, porque esto les va a ocasionar en un futuro malestares, molestias, enfermedades. Entonces ya saben que solamente nos ponemos sobre las rodillas cuando nos vamos a arrodillar porque estamos en la iglesia haciendo oración a Papito Dios, o en la noche cuando voy a orarle a Papito Dios me arrodillo. Pero para hacer tarea nos sentamos en la colita para no cansarnos de la espalda, ni de los pies, ni de la postura incorrecta que ustedes adopten. Bueno, vamos a recordar que el día de ayer era martes. Martes suena como mamá, ¿cierto? Empiezan con la sílaba ma. Y hoy tenemos miércoles, que suena igual que mico, con la sílaba mi. Suena con la m y la i, la sílaba mi. Miércoles, ayer era número 7 y hoy es el número 8 del mes de julio del 2020. Bueno, para hoy tenemos preparada una clase con un tema muy importante para todos nosotros. Entonces vamos a verlo. Hoy vamos a hablar sobre las emociones, ¿cierto? Especialmente sobre el miedo. ¿Ustedes en algún momento han sentido miedo? Claro que sí, ¿cierto? El miedo es una emoción, es un sentimiento que todas las personas en algún momento sentimos por algo. Es algo natural, es algo normal que hace parte de todas las personas. En algún momento ustedes han sentido miedo, sus papás también en algún momento han sentido miedo, la profe también en algún momento ha sentido miedo, porque somos seres humanos y las emociones son las que nos diferencian de todo, ¿cierto? Papito Dios nos hizo seres sensibles a diferentes situaciones y por lo tanto experimentamos diferentes emociones, tanto negativas como positivas. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, cómo actuamos ante diferentes miedos. Acá tenemos el ejemplo de esta amiguita que siente miedo y bueno, trata como de agacharse, de taparse los oídos para de pronto no escuchar algo que la está asustando, como por ejemplo algunas personas se asustan cuando escuchan el ruido de la lluvia, de la tormenta, de los truenos. Acá tenemos otro niño que mire cómo él actúa. Cuando sentimos miedo actuamos de diferentes formas. Por ejemplo, él acá está metiéndose, comiéndose las uñas. Hay gente que cuando está asustada se come las uñas, empieza a temblar, ¿cierto? Y trata como de esconder su cuerpo como para protegerse. Acá tenemos otro amiguito que está asustado y él lo que hace es como taparse la boca, ¿cierto? Y mirar hacia donde está eso que le está generando miedo, como tratando de esconderse y protegerse. Acá cuando levanta el hombro es para protegerse. Y acá el niño, mire otro, se agachó y está muy asustado, temblando frente a eso que le está ocasionando miedo. Entonces, miren las diferentes formas en que nos comportamos cuando sentimos miedo. ¿Cómo actúan ustedes cuando sienten miedo, mis chiquitines? ¿Qué hacen cuando sienten miedo? Bueno, hablamos sobre eso con nuestros papitos cuando terminemos de ver la clase. ¿Yo qué hago cuando siento miedo? ¿Cómo actúo? ¿Lloro? ¿Corro? ¿Me escondo? ¿Tiemblo? ¿Qué hago? Vamos a ver acá un cuento sobre el miedo. Vamos a escucharlo. Hola, antes de empezar, no olvides suscribirte y darle like. Este cuento se llama Cuando tengo miedo, un cuento de Tracy Morney. Cuando tengo miedo, el corazón me late tan fuerte y tan rápido que parece que se me va a salir del pecho. Cuando tengo miedo, tiemblo y se me pone el pelo de punta. Cuando tengo miedo, tengo ganas de salir corriendo
y esconderme en un lugar seguro. Todo el mundo tiene miedo alguna vez. Las cosas que más miedo me dan son las arañas y los abusones, la oscuridad. Sentir miedo no es malo y puede ayudarnos a evitar peligros. ¡Socorro! A cada persona le dan miedo diferentes cosas. Las cosas que me dan miedo a mí, quizás a ti no te asusten. Hablar con alguien de las cosas que te dan miedo te ayudará a darte cuenta de que en realidad no tienen por qué asustarte. Y a veces puedes disfrazarte y dar miedo. Fin. Si tú sientes miedo, platícalo con tus papás. Tal vez ellos ayuden a que ya no temas tanto. Gracias por ver. Hasta la próxima. Bueno, mis chiquitines. Entonces, miren qué bonito el cuento que nos ayuda a muchas cosas, ¿cierto? A comprender muchas cosas. Por ejemplo, cuando estamos asustados, hay algo que nos genera miedo, el corazón de nosotros empieza a latir más fuerte, ¿cierto? Porque nosotros empieza a sentir que estamos en peligro, entonces él late más fuerte para podernos proteger, para poder ser como esa defensa. También a veces temblamos, ¿cierto? Entonces acá nos decía el conejito en el cuento, y todas las personas en algún momento sienten miedo. Hay gente que le tiene miedo a la oscuridad, eso más adelante lo vamos a ver. ¿Y cómo hago para calmar ese miedo? Bueno, acá le dieron algo importante. Cuando sientan miedo, nos dieron algo importante, un tip importante, que es dialogar con nuestros padres, ¿cierto? Para que ellos nos hagan ver que realmente eso que estoy sintiendo solamente está pasando en mi cabecita y que realmente no es algo que no tiene sentido, que me haga despertar ese miedo, porque es algo que realmente no me va a causar daño o que realmente no está existiendo. Vamos a ver acá algunas situaciones que le generan miedo a diferentes personas. Por ejemplo, hay personas, por ejemplo, cuando los niños van por primera vez al colegio, sienten miedo de que la mamita se vaya y no lo vuelva a recoger en el colegio. Sienten miedo de que de pronto la profesora, como no la conocen, pueda ser una profesora gruñona que los va a tratar mal, que no los va a consentir, igual como sus mamitas, que no les va a dar ese amor y esa seguridad que ustedes sienten allá en casa con la mamá. Por eso muchas veces algunos niños, varios de ustedes, cuando fueron el primer día de clase y aún no nos habíamos conocido, sentían miedo, no querían entrar al salón, se ponían a llorar. Entonces, ir al colegio por primera vez es una situación que nos genera miedo. ¿Qué hacían ustedes? Porque cuando sentían ese miedo, bueno, se ponían a llorar. Hay otros niños como este que le tienen miedo a los perros. Le da miedo ver un perro o escuchar a un perro ladrar, y acá en el caso del niño sale corriendo asustado para escapar del perro. Y así como esto le causa miedo a algunos niños, a otros niños no les causa miedo. A otros niños van a decir, pero ¿por qué sienten miedo? Si el perro no le está haciendo nada, si el perro está jugando contigo. Pero no todo el mundo, no todas las personas sienten los mismos miedos. Lo que a ti te causa miedo, a otra persona no le causa el mismo miedo. Hay personas que le tienen miedo a los insectos, como los mosquitos, como a las abejas, como a las cucarachas, como a las arañas, así como nos muestra esta niña. Y también hay otros niños que sienten miedo a la hora de dormir solitos en su cuarto de niños grandes. Entonces empiezan a sentir miedo porque empiezan a escuchar ruidos, porque empiezan a ver cosas y se imaginan que son monstruos, pero realmente muchas veces ese ruido es generado por el viento, por el movimiento de los árboles y por sombras que se ven de los árboles en la ventana, que ustedes les hacen pensar que son monstruos que le van a causar miedo. Entonces, y muchas otras más situaciones nos generan miedo, diferentes a estas. Entonces, bueno, acá, ¿cómo vamos a hacer
¿Qué puedo hacer yo cuando yo sienta esos miedos, cierto? Porque es feo sentirnos asustados. ¿Cómo me voy a calmar? Entonces acá hay una ruleta con cinco opciones que podemos hacer en el momento en que nos sintamos asustados. Entonces vamos a girarla a ver qué podemos hacer en las diferentes situaciones que me hagan sentir el miedo. Entonces vamos a girarla. Bueno, acá tenemos una opción, ¿cierto? Que es una muy importante, dialogar con mis padres. Entonces, si hay algo que me está causando miedo, que me está asustando, yo dialogo con mis papás y le estoy diciendo, mamá, sabe que estoy asustada porque siento esto y esto y esto, porque pasó esto, me siento así, me tengo acelerado el corazón. ¿Qué debo hacer? Entonces seguramente la mamita y el papito los van a calmar, los van a consentir, van a dialogar con ustedes y les van a hacer ver que realmente ese miedo solamente existe en su imaginación, en su cabecita, que no tienen por qué sentirlo porque realmente no estamos en peligro. Entonces pueden dialogar con el papá o con la abuela, con el adulto que esté en ese momento que ustedes sientan miedo ahí con ustedes y pueden realizar una actividad diferente que los haga olvidar esos pensamientos que le están causando miedo. Por ejemplo, acá el niño decidió dialogar con el papá y ahora están coloreando, porque dibujar a uno le hace desarrollar pensamientos bonitos, ¿cierto? Entonces de esa manera nos olvidamos del miedo. Vamos a volver a girar la ruleta. Entonces ya saben, dialogar con los padres o con un adulto cercano. Acá, listo, acá en el triángulo rosado. Los niños, otra opción para cuando yo me sienta miedo, por ejemplo, así como el niño que tenía miedo porque se iba a ir a dormir a la cama solito, entonces puede hacer ejercicios de estiramiento antes de ir a la cama. Eso le va a ayudar a relajar los músculos. Puedo estirarme tratando de tocar el techo, estirar mi cinturita para un lado y para el otro, así como le hace la niña y el niño, tratar de tocarme las puntas de los pies sin doblar las rodillas. Bueno, todos esos son ejercicios que van a ayudar a relajar mis músculos, ¿cierto? Me puedo acostar en el piso y estirarme. Eso le va a ayudar a relajar los músculos, a quitarse la tensión y a olvidar esa situación de miedo que se está sintiendo en ese momento. Vamos a volver a presionar. Bueno, otra opción cuando sentimos miedo, es escuchar música. ¿Qué música voy a escuchar? La que a ustedes les guste, la que más a ustedes lo divierta. Y entonces me pongo a escuchar y seguramente la música me va a ayudar a borrar de mi mente ese pensamiento y esa situación que me está generando miedo. Entonces podemos escuchar música para dejar el miedo a un lado. Otra, acá tenemos esta de color verde. El niño está leyendo. Bueno, podemos leer un cuento porque leer nos va también a ayudar a distraernos. Pero también puedo decirle a mi mamita y a mi papito que consultemos sobre ese miedo, ¿sí? Por ejemplo, el miedo de ir al colegio. Entonces podemos consultar. Vamos a leer un libro, vamos a buscar acá en el celular por internet a ver si debo sentir miedo de ir al colegio. ¿Será que es que me va a pasar algo? ¿Será que en el colegio los profesores y los coordinadores son malos y maltratan a los niños, los golpean, los amarran, los tratan mal? ¿Será que debo sentir miedo? Vamos a consultar. ¿O será que es un miedo que solamente existe en mi imaginación y que en el colegio no sucede nada de esas cosas malas que yo me estoy imaginando? Entonces es importante investigar para descubrir si realmente eso existe o no existe para poder dejar de sentir ese miedo. ¿Listo? Entonces investigar sobre el miedo, si eso que me está asustando es real o no es real. Bueno, y finalmente esta de respirar. Entonces cuando sintamos miedo es importante respirar. Respiran profundo.
Y después soplan ese aire por la boquita, así como cuando ustedes soplan la vela del cumpleaños o cuando soplan para inflar el globo. Así deben ustedes también respirar profundamente por su nariz y luego sueltan el aire por la boca, como cuando soplamos la vela del cumpleaños o el globo. Y podemos hacer unas 3 o 5 veces y de esta manera también nos vamos a relajar y a dejar de sentir estos miedos. Entonces, bueno, acá tienen esos consejos que les acabo de pasar para dejar de sentir el miedo. Vamos a ver este capítulo de Caillou, que le siente miedo a los perros. ¿Ustedes tienen miedo por los perros? Yo sé que algunos no, pero Caillou en este momento tiene miedo. Vamos a escuchar. ¿Queréis que os cuente un cuento, niños? ¡Sí! El cuento se llama Caillou tiene miedo de los perros. Voy a construir el castillo más grande del mundo. Ya está. Caillou tenía miedo. El perro parecía enfadado. ¡Mami! ¡Mami, mami! Caillou, ¿qué te ocurre? ¡Ese perro me da miedo! Al día siguiente, Caillou iba a quedarse en casa de la abuela porque su mamá se iba de compras. Pero lo que no sabían Caillou ni su mamá era que la abuela tenía que cuidar al perrito del vecino todo el día. Ha venido a casa un amigo especial. ¿Te gustaría conocerle? Sí, por favor. Caillou, vamos, no tengas miedo. Es mi amigo especial. Y me parece que le gustaría conocerte. ¡No! Pero, Caillou, si solo es un pequeño cachorro, ¿por qué no vienes a verlo? Te prometo que no te hará daño. Bueno, está bien. ¿Lo ves, Caillou? Solo es un cachorro. Y es muy cariñoso. Sí, abuela. Bueno, si tienes miedo, podemos cerrar la puerta para que no salga, ¿vale? Vale. Caillou todavía estaba un poco nervioso, aunque sabía que el cachorro no podía salir de la cocina. Oh, cariño, está bien. Tengo una idea. Vamos a leer un libro sobre perros. A Caillou le divertía leer historias sobre perros con la abuela y empezaba a tener curiosidad por lo que hacía el cachorro en la cocina. Está ladrando, abuela. Será mejor que vayamos a ver qué quiere, ¿no te parece? A lo mejor tiene hambre. ¿Te has portado bien? ¿Tienes hambre? Aquí tienes un regalo. ¿Te gusta, eh? Caillou seguía estando un poco nervioso, pero cuando oyó a su abuela, decidió que tenía que ir a ver al cachorro. ¿Qué te hace tanta gracia, Caillou? Se parece a una de las zapatillas de mamá. ¿Lo ves? Él quiere ser tu amigo. Mueve la cola. Cuando hace eso significa que se alegra de verte. Si le das la mano, te dirá hola. Hace cosquillas. Creo que tienes un nuevo amigo. Hola, perrito. Ahí lo tenéis. El cachorro estaba cariñoso, juguetón y divertido, y Caillou ya no tenía miedo. Cógelo, chicos. Buen chico. Cógelo. Mira. Mira, mamá, ahora ya me gustan los perritos. Bueno, entonces acabamos de ver el video de Caillou, que sentía miedo por los perros, pero ¿qué hizo Caillou? ¿Se escondió en un cuarto y no salió por miedo a los perros? No, él enfrentó su miedo, con su abuelita investigaron, leyeron un libro sobre los perros para saber si realmente los perros eran peligrosos y aprendió que no, que los perros no eran peligrosos. Entonces fue y decidió ir a conocer al perrito que tenía a su abuelita en su casa
y se dio cuenta que podrían ser muy buenos y amigos, y ahora es un amigo con el que juega y se divierte. Se dio cuenta que ese miedo solamente existía en su imaginación, que no era real, que los perritos son nuestros amigos. Entonces, eso es lo que debemos hacer, enfrentar los miedos, investigar si realmente eso me puede crear daño o no me puede causar daño, si realmente existe o no existe, y enfrentarlos, ¿vale? Entonces, ahora vamos a ver las tareas del día de hoy. También vamos a pasar a nuestra cartilla. Esa es una tarea que les voy a poner, pero ahorita la vamos a mirar. Vamos a pasar acá a la cartilla de la página número 6. Acá hay una historia sobre un niño que se llama Hugo. Dice, Hugo tiene un poco de miedo. Entonces, ustedes van a leer esa historia con sus papás. Bueno, entonces vamos a leer la historia con los papitos, ¿cierto? Y luego vamos a responder estas preguntas. Estas preguntas de la página 6 y estas preguntas de la página 7 después de que lean la historia de Hugo. Esas son para hoy. Para mañana vamos a hacer la siguiente tarea del cuaderno que les voy a mostrar. La tarea que vamos a hacer es la siguiente. En el cuaderno doble línea mañana vamos a escribir la fecha, ¿cierto? Jueves 9 de julio, y vamos a escribir ese título que dice ¿Cómo controlar mi miedo? Entonces acá vamos a recordar lo que aprendimos con la ruleta, las opciones que la profe nos dio. Entonces, por ejemplo, escribimos 1, respirando, ¿cierto? Así como les decía que como la vela del cumpleaños. 2, escuchando música. 3, dialogando con los papás. 4, realizando ejercicios para estirar los músculos. Y 5, investigando sobre ese miedo. Finalmente vamos a dibujar y a colorear 2 de las opciones que más me gustan. Por ejemplo, cuando uno siente miedo, cuando la profe siente miedo, le gusta escuchar música y realizar ejercicios de estiramiento, realizar ejercicios para distraer la mente y borrar esos pensamientos de la imaginación. Entonces esa es la tarea de mañana. Listo, bien ordenadito, bien bonito. Chao mis amores, los quiero mucho y espero que todo este aprendizaje el día de hoy lo pongan en práctica cuando ustedes en algún momento se sientan asustados por algo. Un besito, el Señor me los bendiga a todos.